¿Qué tal? Bienvenidos a un episodio más del podcast Invirtiendo y Entendiendo, donde esta vez tengo el gusto de poder compartir micrófono, cámara con Karen Suárez, quien es una muy reconocida generadora de contenido de educación financiera en cualquier parte donde se hable el idioma español. Karen es conocida. Y bueno, pues sin más, vámonos para adelante. Hola, mi querida Karen, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo te trata Bogotá? Hola Edgar, un gusto saludarte a ti y a todas las personas que están conectadísimas con esta conversación que vamos a tener. Y Bogotá bien, muy soleado, pero bipolar, como es Bogotá. O sea, frío a veces, otros días muy soleados y en eso nos la pasamos por aquí, en Colombia. Sí, súper, súper. Tuvimos la oportunidad de coincidir en la Rankia Markets de hace un par de años, un evento dedicado a que los inversionistas, a través de gente como tú, especialistas, gente que sabe compartir, sabe del tema de educación financiera, nos dedicara algunos minutos. Un evento importante, ¿no? Muy, muy importante y además con grandes conexiones que, bueno, para la muestra un botón. Seguimos aquí conversando, socializando, haciendo networking y es un evento en realidad que pues me ha gustado muchísimo porque he conocido a grandes personas, no solamente por los profesionales que son, sino también pues muy humanas como tú, Edgar. Así que un agradecimiento nuevamente por ser tan receptivo ahí en Ciudad de México cuando nos vimos. Sí, 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 es un evento en donde la comunidad de Rankia, es la comunidad financiera más grande del planeta en habla hispana, pues tiene un espacio para poder coincidir, además de que luego nos fuimos a ver luchas libres y también nos la Maravilloso pasamos. plan. Eso también estuvo interesante, era un plan muy diferente, pero muy, muy agradable. Karen, ¿qué quería hacer Karen Suárez cuando fue niña? Ay, Dios mío, tantas cosas tan diferentes. Quería ser veterinaria, luego me pasé a zootecnia, luego me pasé a agricultora, después dije, no, quiero estudiar filosofía y ahí mis papás, como yo creo que la mayoría de papás en Latinoamérica dijeron, se va a morir de hambre. Luego quise ser periodista, que paradójicamente ahorita lo estoy ejerciendo, aunque no lo estudié, y esa variedad como de cosas quería hacer. Oscilé muchísimo entre qué estudiar, fui una persona pues muy indecisa cuando estaba en mi último grado de bachillerato, pero finalmente el tema de los negocios, la administración de empresa y la producción audiovisual me atrapó y por ahí me decanté. Interesante, hasta antes de que apareciera Adam Smith con La riqueza de las naciones y que se fundara el concepto de ciencia económica, el filósofo era el que se encargaba de la gestión patrimonial de todo, del rey, de la unidad familiar más chiquita que era la familia, era filosofar sobre el dinero. ¿A ti qué fue lo que te enamoró de esto, de la gestión patrimonial, del dinero, de las finanzas? ¿Cómo te atrapó este mundo? Me atrapó por este ideal que tenía y de hecho aún tengo, de que cuando uno realmente resuelve su parte financiera, sea joven, más bien adulto o que tenga más de 60 años, en cualquier momento uno puede empezar, pero me enamoró la tranquilidad que puede dar que uno tenga una buena gestión patrimonial y que sepa manejar sus finanzas, porque de alguna manera da soberanía sobre nuestro futuro, sobre nuestras decisiones y hace que nos podamos dedicar a lo que realmente importa, que finalmente es el tiempo de calidad que pasamos con los que más amamos, realizar nuestros hobbies y ayudar a otras personas. Entonces, me enamoró la posibilidad de que cuando uno resuelve su vida financiera, hacia persona de sus finanzas, puede tomar decisiones que realmente le den esa vida que uno tanto sueña. Y creo que desde esa posibilidad me empecé a enamorar de las finanzas personales y sobre todo porque tuve muchos espejos en mi infancia sobre cómo no hay que manejar el dinero y la angustia que eso trae. Y me puse a buscar en YouTube, que es la herramienta por excelencia de los millennials, de quién estaba hablando de este tema y cómo es que puede hacer un joven, particularmente en Colombia, para estar tranquilo con relación a sus finanzas. Y me sorprendió mucho, en el año 2013 no era nadie joven que le hablara a otros jóvenes, así que pues me eché esta misión al hombro, empecé a generar contenido y a sol de hoy ya son 11 años haciendo contenido de educación financiera en plataformas digitales. En casa, en tu casa, cuando eras niña, ¿se hablaba del tema? ¿Se hablaba de dinero? ¿Se hablaba de finanzas? Se hablaba mal.
es decir, no hable de plata, que eso es de mala educación, el dinero no sale de los árboles, para tener dinero hay que trabajar, hay que partirse el lomo, hay que sudarla, como decimos en Colombia, como trabajar mucho. Entonces son unos referentes que, si bien algunos eran muy cercanos, otros no tanto, siempre, creo que es de la mayoría de hogares en Latinoamérica, tenemos esta concepción del dinero de que hay que sufrirlo, ¿no? Un poco, que tiene que costarnos conseguirlo, y ni qué hablar de administrarlo, ¿no? Es que la plata se me va, no sé a dónde se me está yendo la plata, tanto que trabajo y no tengo nada. Y acá, de hecho, para las personas que de pronto conozcan a Diomedes Díaz, que es pues un autor y un cantante de vallenato que fue muy famoso y que es muy famoso en nuestro país, tenía una canción que se llamaba La Plata. Y básicamente decía que la plata que cae en mis manos me la gasto en mujeres, bebida y bailando. Y todos los colombianos crecimos cantando esa canción y programándonos sin saberlo neurolingüísticamente para decir, pues uno se va a morir, uno no sabe qué le queda, entonces voy a despilfarrar, porque la vida es para vivirla y solo tenemos el hoy. Entonces, muchas conversaciones del dinero, sí, unas más amables y amenas que otras, pero cuando fui pasando el tiempo, creo que mi círculo cercano también se fue concientizando un poco más sobre la importancia de manejar bien el recurso económico y sobre todo de las posibilidades que habría. Así que ahora mismo pues tenemos unas conversaciones bien diferentes alrededor de ese tema. Sí, hay algo que a mí me llama la atención, a veces no es bueno generalizar, pero ya a través, por ejemplo, de la Rankia Markets, que uno conoce gente pues con las mismas inquietudes financieras, pero a lo largo de todo el ancho y largo del continente, el latinoamericano está muy marcado, estigmatiza mucho la gestión patrimonial en torno al cortoplacismo. De acuerdo. Generalmente no nos focalizamos en el largo plazo, a diferencia de otras culturas. He leído una gran cantidad de papers, artículos que hablan que puede o tiene que ver desde la religión, que tiene que ver con el tema climático de las regiones, pero al final el latinoamericano, desde la Patagonia hasta el río Bravo que divide a México de Estados Unidos, se enfoca muy poco en el largo plazo. ¿A qué crees que se deba esto? Bueno, yo creo que ese cortoplacismo está incluso arraigado desde un enfoque antropológico, sin sonar muy enredada. Pero es que los humanos, desde que, no sé, estábamos en las cavernas y cazando, tú no podías guardar un animal, sino lo cazabas, te lo comías y lo aprovechabas y te gastabas todo porque no sabías si al otro día ibas a poder cazar o no. Y yo creo que es un poco esa angustia de supervivencia se ha trasladado un poco a los tiempos modernos, pero particularmente el latinoamericano siento yo que es una persona que dentro de su crianza ha estado también dentro de unos círculos que han tenido por unos lapsos de tiempo muy extendidos de restricción. Entonces vemos, por ejemplo, que nuestros papás, aunque sí conseguían sus primeros trabajos y lograban ahorrar un dinero, habían vivido tanto en restricción que cómo nos iban a dar un premio cuando recibían su primer salario, cuando les entraba un dinero que no esperaban. Y decir, listo, ahora sí me voy a comprar esos tenis que quiero, o ahora sí me voy a ir de viaje con esta plata y me endeudo para completarlo del viaje, porque pasamos por un periodo de restricción muy grande que cuando tenemos dinero es natural que queramos gastarlo todo. Creo que es un poco tema de la crianza y también ahí responsabilizar un poco a la religión, ¿no? Que desde pues, los escritos y los relatos que tenemos, por algún motivo nos llegó aquí la historia de que las personas que tienen buen recurso económico seguramente fue porque lo malversaron o porque lo hicieron de una manera ilegal o que no tienen los mismos valores. Sin embargo, el dinero nos ha mostrado, siento yo, que simplemente es como un amplificador de lo que es una persona. Yo he visto personas que han logrado gran éxito económico y siguen siendo muy buenas personas, y las personas que no son tan, digamos, alineadas o que no tienen ciertos valores, lo potencializa y uno parece ser que se volvieran peores personas. Sin embargo, esto simplemente potencia lo que tú eres, ¿no? El dinero. Y en Latinoamérica estamos marcados por mucha restricción, por mucha informalidad, sobre todo. Nosotros, pues digamos en Colombia, el 60% de la población, según el DANE, que es como la entidad que saca estos datos oficiales en el país, somos informales.
Entonces no tenemos ni unos ingresos fijos, ni tampoco estamos en el sistema formal de pensión o de salud, sino la gente va al día a día sobreviviendo y es entendible y no le podemos pedir a una persona que está sobreviviendo al día, no, ahorra el 10% porque uno no sabe mañana, sino las personas aprovechan lo que tienen en el momento que lo tienen y hacen lo que pues mejor les parece en ese momento para incluso su supervivencia. Entonces son muchos temas culturales, religiosos y por supuesto macroeconómicos. Sí, 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 pensaba en que antes de la reforma protestante en Europa, la acumulación de capital era vista como un pecado. O sea, tú te Sí. ibas a ir al infierno si acumulabas dinero. Entonces, lo que la gente hacía pues, era comprar tierras y pues básicamente, de hecho, la riqueza de las naciones era eso, era tener tierra. Y también tiene mucho que ver que en Latinoamérica, exceptuando México, que tuvo un periodo de paz, de tranquilidad social largo, México concluye su revolución el siglo pasado, en la década de los 20, y a partir de ahí pues tuvimos un clima, hemos tenido un clima de paz social muy largo, ya de más de un siglo, pero el resto de América no. El resto de América ha estado vinculado, ha estado envuelto en revueltas, en golpes de Estado, etcétera. Y esto, como tú lo decías, hace que la gente pues tenga que vivir o pensar más bien en el día a día, ¿no? Es muy difícil en un entorno de tanta incertidumbre, pues poder planificar de largo plazo. Estamos como estaba Europa hace décadas en este punto, estamos en pañales en tema de gestión patrimonial de largo plazo. La gente todavía piensa en aprender a invertir, ¿no? Cuando en otros países ya la gente está muy especializada en materia de inversión desde edades muy tempranas. Un niño, Karen, que está concluyendo la educación primaria en Corea del Sur tiene un índice de alfabetización financiera más alto que el de un adulto que está concluyendo la universidad en México. Es decir, son años, son décadas. Pero eso no pasó de la noche a la mañana, ¿no? Hace falta muchísimo trabajo Claro, para llegar ahí. El otro día platicaba con Hyunuk, nuestro querido Hyunuk Chu, que es coreano claro. y que, y bueno, pues es otro, es un mundo aparte, lo que ellos viven, ¿no? La gente empieza a invertir desde muy temprana edad, a tener conceptos muy básicos, no a ser doctores en economía. Karen, ¿cuál fue tu primera inversión? ¿No? ¿A qué edad la hiciste? ¿Y cómo pasó esto? Bueno, esa es una gran pregunta que también me da un poco de vergüenza contestar, porque si uno habla de finanzas personales esperaría que le pegara la mayoría de las inversiones, pero digamos que mi primer inversión en un mercado que está ampliamente difundido fue en el mercado Forex, porque básicamente en el correo electrónico salen como estas publicidades y puedes invertir desde $10, que por supuesto para un joven universitario es bastante alcanzable ahorrar ese capital para invertirlo. Pero el problema es que ahí yo, al ser mi primera inversión, pues desconocía de muchos de las pautas que uno debería tener en cuenta para invertir y quemé mi primer cuenta que recuerdo era de $2,000, que para una persona en la universidad pues era todo su capital. Y me dolió más porque me había esforzado mucho trabajando, como bien me había enseñado mi círculo cercano en la infancia, trabaja, ahorra. Yo ahorré el dinero repartiendo volantes en la calle, recibiendo boletas en unos conciertos, o sea, tenía trabajos de medio tiempo, por horas, asesorías, muchas cosas. Logré reunir este capital y dije, voy a invertir en el mercado Forex y esa cuenta terminó desapareciéndose más o menos en 3 meses, que usualmente pasa con las personas que somos principiantes. Es un Eso fue mercado que todavía rápido. es muy rápido, qué vergüenza. Y yo ahí tenía más o menos como que tal vez unos 19 años y fue un golpe, digamos, financiero primero muy duro, pero segundo también cargado de muchos aprendizajes, porque si me permites decirlo, esa primera inversión pues vino de una serie de eventos desafortunados, como diríamos por ahí. Primero le compré el curso a una persona que después me enteré que tenía dinero, era por los cursos, no porque supiera invertir, que ahora pues hay como mucho más claridad sobre ese tema. Lo segundo, pues no diversifiqué, gran error, o sea, puse todos mis ahorros en ese solo mercado, ¿no? El mercado de divisas. Y número tres, creo que la falta de inteligencia emocional en ese momento también me jugó una mala pasada, porque uno de joven es más arriesgado y asimismo es más terco. Entonces yo decía, el mercado no me va a ganar, entonces reinvertía, me sobreapalancaba y finalmente eso terminó siendo un desastre. Esa es como mi primera inversión en mercados financieros,
pero diría que la primera, incluso antes de esa, es en marca personal, ¿no? Y no solo inversión monetaria, sino en dedicarle el tiempo a pensarle, ¿no? Qué iba a hablar, crear el logo, cómo iban a ser los videos y como todo lo que está detrás de una marca personal, diría que pues esa fue mi primera inversión, al menos en tiempo y en un proyecto. Y de mercados financieros, pues Forex. Yo aún le tengo la espinita, como decimos en Colombia. Algún día Sí, volveré y algún me día vengaré del regresarás. mercado. ¿Sabes qué pasa? Que creo que cuando uno invierte o tiene buenos resultados o tiene aprendizaje. El tema es que esas cicatrices suelen durar a veces toda la vida. Es común Sí, que quien invierte e invierte mal nunca lo va a olvidar. Yo me dedico, Karen, en la parte comercial, soy gerente en una casa de bolsa aquí en el país, y es común que yo platico con gente que ha tenido malas experiencias. Y hay en particular un doctor, un médico al que quiero mucho, tiene muchísimos años de invertir a través de mí, y que me dice, don Edgar, al mexicano, yo aquí redondearía al latinoamericano, hay dos cosas que le duelen. Una, la salud, que le toques la salud, y otra, que le toques el bolsillo. Y me dice, a veces le duele más a la gente que le toques el bolsillo a que le toques la salud. Son cicatrices que también a las que les tenemos que sacar provecho. Yo también he hecho malas inversiones y están ahí en mi posición de valores, unas acciones de una empresa de infraestructura mexicana llamada ICA y otra de una viviendera, son constructoras de casas aquí en el país, llamadas SARE. Son dos sectores que en su momento crecieron muchísimo. La historia de siempre, Karen, ¿no? O sea, burbujas, ¿no? En México hubo un periodo de crecimiento de empresas de infraestructura muy grandotas, y bueno, pues nada dura para siempre, igual en el caso de las vivienderas. Y entonces cada vez que yo abro, ¿no? Mi posición de valores, veo que ahí están, no se van a borrar, están en cero. Es dinero que estaba destinado a la educación de mi hijo pequeño y que seguramente no va a regresar. Pero el aprender, a veces tú, yo, que ya tuvimos la experiencia, la vivimos y la transmitimos. Gabriel García Márquez, que es de quien ahorita hablábamos antes sí. de entrar a cámara, decía en su biografía, en su autobiografía, la vida no es la que uno vivió, sino la que uno recuerda y cómo la recuerda para contarla. Es lo que nos pasa, cómo lo interpretamos y cómo lo transmitimos. El poder del narrador es poderosísimo. Steve Jobs decía, el ser más poderoso del mundo es el narrador. Y tú te has vuelto una narradora, Karen, de nuestro medio. ¿Cuál fue tu curva evolutiva? ¿Cómo empezaste? ¿Cómo decidiste crear a Karen? ¿Y cómo ha sido este proceso que te ha llevado a ser hoy quien eres? Bueno, esa es una pregunta muy linda porque así como uno lo recuerda, también es como lo va percibiendo. Y la mayoría, digamos, de los sentimientos que a uno le pueden parecer desesperados cuando está emprendiendo, por ejemplo, pueden ser mayormente percibidos. Yo miro hacia atrás y digo, bueno, sí, como que sentí que fue un esfuerzo sostenido, pero la recompensa que en este momento estoy teniendo para mí supera con creces como ese esfuerzo inicial que realicé. Entonces, yo siento que este personaje, digamos que en realidad no lo considero tanto así, sí tengo un alter ego porque me parece necesario, sobre todo para dividir un poco mi faceta personal y mi faceta profesional. Pero sí siento que cuando uno emprende en marca personal tiene que ser uno mismo sí o sí, porque de otra manera sería muy cansado estar pretendiendo ser una persona que uno no es. ¿Cómo me dedico yo a esto? Básicamente pensando en cuál es la información que necesita un joven para no sufrir por el tema de la plata, porque la vida me parece que está llena de detalles y cosas maravillosas que paradójicamente es un desperdicio solo estar pensando en temas monetarios por no haberlos podido resolver. Y bajo esa premisa empecé a crear mi canal y mis redes sociales. Y el primero fue mi canal de YouTube porque permitía un formato pues mucho más largo, estaba más bien, digamos, muy bien posicionado. En ese momento incluso Instagram llevaba un año, recuerdo mucho cuando yo empecé, o sea, llevaba bien poquito. Eh, y empiezo yo a pensar en esto como una bitácora, de, ok, si yo fuera un joven que le preguntara un consejo a Karen Suárez,
¿cómo hago para saber cómo le fue, si le fue bien o mal en una inversión, qué haría diferente, qué funciona y qué no funciona? Y empecé a mirar mi canal como una especie de bitácora de mis pasos financieros sobre lo que funcionaba y no, para que una persona pudiera acortarse ese camino y decir, ah, bueno, esta mujer ya probó por acá y no le fue bien, voy a hacerle caso y mejor pruebo por acá. Ahora, mi visión de las cosas no es la verdad absoluta y es algo que siempre digo. Por supuesto, cada persona tiene unas características y unos diferenciadores y una realidad económica totalmente diferente, pero si una persona empieza a buscar, bueno, mercado Forex, ahí tengo la historia del mercado Forex, cómo empezar marca personal, tengo un video sobre marca personal, cómo hacer dinero mientras estoy en la universidad o en el colegio, ahí tengo un par de videos de eso, y creo que esta literatura pues en video, ¿sí? O más bien esas referencias en video, permite que las personas se puedan educar y tomar decisiones basadas en la experiencia de otras personas. Es como cuando tú te lees un libro y sabes que un autor en promedio se demora un año y medio escribiendo una buena obra, pues vas a condensar todo ese conocimiento de un año y medio en las 200 o 300 páginas que tenga el libro y pues qué mejor aprendizaje. Y lo pensé desde ese sentido para empezar a crear este canal que pudiera ayudar a otras personas a tomar mejores decisiones financieras. Con el tiempo y sobre todo para blindarme en mi salud mental y emocionalmente, sí he creado una especie, diría yo, de alter ego tal vez, en donde es Karen la figura pública, pero en mi vida personal, aunque sigo siendo Karen, sí me reservo como otras cosas, por ejemplo. Y eso me ha permitido, pues, digamos, lidiar mejor con el tema de las redes sociales, de la exposición y de que personas que tú no conoces, por ejemplo, te den una crítica o te comenten algo sobre tu aspecto físico, o sea, cosas que ni siquiera tienen que ver con el tema que nos compete, que es finanzas personales. Si uno no crea como esa especie de disociación entre dos personas que son la misma, creo que es difícil lidiar con eso. Entonces, esa fue mi motivación y bueno, a sol de hoy como también teniendo otras personas que me ayudan en ciertas tareas, porque detrás de la marca personal, así sea solo una cara visible, hay pues personas detrás trabajándole a este proyecto de educación financiera. Eh, Hace años, el gran problema de la educación financiera era la escasa cantidad de información que había. Era Sí, muy difícil acceder a un buen libro de inversiones, era prácticamente imposible encontrar en medios masivos información. Eh, Cuando yo era niño, Karen, a la casa de todos ustedes, llegaba un periódico, El Sol de México, todavía existe, y en diciembre poníamos el nacimiento. Allá en Colombia también se pone, ¿no? Estas figuritas sí, de así es, porcelana el o yeso, pesebre. exactamente, y Ajá. poníamos al niño Dios. En México el día 24 lo arrullamos y le cantamos ahí una canción de cuna. Es tradición, ¿no? Que en las casas el nacimiento se utilice. Al pie del nacimiento se ponen o llegan los Reyes Magos y ahí dejan los juguetes el 6 de enero. A mí me dejaron un bebé tal cual. Mi hijo pequeño nació el 7 de enero. Mejor regalo Oh, no me los pudo haber hermanos llegado. No Reyes. lo dejaron en el árbol, ¿no? El pesebre estaba en un hospital. Bueno, a ver, entonces, ese periódico llegaba, y yo me acuerdo que la sección de finanzas, la sección de economía, la agarrábamos en la casa para enredar las figuritas de yeso y que no se rompieran. O sea, lo que voy es que la sección económica, la sección de finanzas, era la que nadie leía, ¿no? O sea, era poca la información y prácticamente era basura, nadie le prestaba atención. Pero eso tiene 35 años. Hoy es lo opuesto. Entro a mi Instagram, uno entra a YouTube, el canal, la red social que tú me digas, y hay un volumen de información, esa información se desplaza a una velocidad tan grande, ¿no? Hace 3 semanas estábamos hablando todos de, no sé, el halving del Bitcoin, pero hace 5 estábamos hablando de si la Reserva Federal iba a bajar la tasa de interés, y ahorita aquí en México, ¿qué va a pasar respecto a las elecciones en materia económica? O sea, todo se mueve muy rápido. En ese entorno, Karen, ¿cuáles son las banderas rojas que debemos de ver o a las que les debemos de prestar atención de la gente que como tú o como yo estamos allí en las redes? Qué es lo que debería de buscar a alguien para decir, a Karen sí le presto atención, pero a este Pedrito Pérez, por poner un nombre, no? ¿Qué es lo que
identifica a alguien que hizo bien, está haciendo bien su trabajo en materia de generación de contenido y alguien a quien hay que tenerle un poquito pues más de distancia. Súper, yo tengo 3 filtros para eso que incluso aplico como en mi vida personal para las personas que sigo, que no necesariamente son de finanzas, porque la comparación es el asesino de la felicidad. Y ahora hay muchos influenciadores de educación financiera que además por temas del algoritmo o porque lo estudiaron mucho o porque están muy bien asesorados y tienen un contenido muy chévere, digamos que van creciendo a un nivel que uno hace 11 años no lo había percibido así y que aparte lo había trabajado como por bastante tiempo. Entonces, yo sigo a algunos referentes, pero intento no enfrascarme en ellos porque esa comparación pues es muy nociva. Yo creo que con cualquier profesional y sobre todo en redes sociales, que es como una ventana abierta, pero a lo bueno que tiene uno, ¿no? Uno nunca muestra como, tengo este problema financiero, ni nada, no, todo es perfecto. Entonces, ¿cuáles son esos 3 filtros que yo utilizo? Primero, que sea una persona que a uno no lo haga sentir mal por cómo lleva su relación con el dinero. He escuchado muchos discursos de otros generadores de contenido en diferentes países, que es como, si no quieres ser un fracasado, si no quieres trabajar para los demás y cumplirle el sueño a los demás, si no quieres un trabajo de 9 a 5, como satanizando un poco la manera en la que otras personas trabajan o subsisten, que eso me parece súper nocivo y peligroso, porque al final, digamos, tenemos una falsa creencia de que los emprendedores son los más arriesgados y abandonaron todo para lograrlo, y la realidad es que no, la realidad es que los emprendedores más exitosos del mundo tenían todo lo demás tan estable que se pudieron arriesgar en esta área de su vida en donde fueron exitosos. Y uno de esos ejemplos es Steve Wozniak cuando creó pues, Macintosh y el primer ordenador de Apple. Él trabajaba como ingeniero para Hewlett Packard y uno diría, no, pues obviamente renunció. El tipo se quedó un año después del lanzamiento mirando toda la estabilidad y diciendo, ok, esto sí funciona. Entonces, que un generador de contenido me venga a decir, renuncia a tu trabajo para perseguir tus sueños, me parece muy nocivo y muy peligroso, sobre todo para las generaciones más jóvenes que están un poco embelesadas, ¿no? En estos conceptos de éxito. Y eso me lleva al segundo punto. Si una persona empieza a presumir solo las cosas materiales, y te empieza a decir cómo puedes conseguirlo, entonces tiene el Ferrari, las dos mujeres espectaculares en un yate y te muestra la casa con piscina y que hace trading en la playa, que por cierto es lo más inconveniente del mundo porque se mete la arena al computador, el sol lo deja ver, el computador se recalienta, o sea, no se quiere hacer trading en la playa, pero lo venden así. Esa sería mi segunda bandera roja, que sobreponga todo lo demás como cosas materiales y esté en este afán de mostrar, mira lo exitoso que soy por estas cosas materiales que tengo detrás. Y lo tercero, siento yo, que también es muy, muy importante, es que promueva iniciativas que no estén reguladas, ¿no? O que te prometa unos retornos de inversión exagerados o que esté captando dinero. Ahora hay como una línea gris entre ser asesor financiero y generador de educación financiera, porque claro, hay muchas empresas que captan a través de los influenciadores y eso ahí es una línea gris muy delicada. Y yo siento que sí, cuando una persona empieza como a ofrecer ese tipo de retornos exagerados, yo también le pondría una bandera roja gigante. Siento que uno tiene que seguir a personas que lo hagan sentir pues no bien todo el tiempo, pero digamos muy tranquilo con qué puedo hacer yo desde mi realidad económica para cambiar mi situación financiera, personas que valoren o tengan un concepto del éxito un poco más amplio que el tema material, y personas sobre todo muy serias, ¿no? Que no se la pasen, no sé, captando dinero o prometiendo unos retornos exagerados, porque finalmente eso en los mercados a veces no es sostenible o algo tendría sospechoso, uno tendría que entrar a revisar. Pero sí tienes razón, Edgar, un montón de generadores de contenido alrededor de este tema, pues es lo que estamos viendo. Sí, oye, pensaba ahorita mientras hablabas en que la mayoría de los activos financieros se han ligado a un estilo de vida. Sobre todo, yo estaba reflexionando sobre el boom de las criptos. De momento, los grandes especialistas de las criptos tenían ciertos clichés, gente joven, especializada en temas matemáticos, o gente muy audaz, o que te vendían, ¿no? Esta iniciativa de invertir de forma temeraria, etcétera, etcétera. No creo que entendemos bien el cliché. Y bueno, me parece que al paso del tiempo esto pues un poco se desenmascaró. O sea, la verdad siempre cae por su mismo peso.
¿Tú qué opinas de los criptoactivos como una herramienta de inversión? ¿Los has utilizado? Yo soy crypto-lover y lo hago de una manera que me permite desarrollar mis otras actividades, que es la generación de contenido principalmente. Y como se dice en el mundo cripto, yo holdeo todo lo que puedo. Entonces, sí tengo un portafolio diversificado de criptos, sin embargo, no es la mayoría de mi portafolio en total. En este momento, digamos que siento yo que estoy en mi pico de productividad. No tengo hijos, ¿sí? Y en este momento no tengo deudas muy grandes como un crédito hipotecario o que esté pagando algo con deuda. Entonces, bajo mi realidad económica y mi perfil de riesgo, vale la pena invertir en criptomonedas. Mucho esto no es una recomendación de inversión, lo estoy hablando desde mi caso personal. Y me gustan las criptomonedas como un activo para diversificar, pero siento también que es un activo que merece ser tratado también bajo una lupa de estudio y que uno no tome una decisión financiera porque es que una criptomoneda está de moda o todo el mundo está utilizando eso o porque, y eso siempre uno lo ha escuchado, no, Pepito Pérez se volvió multimillonario con Bitcoin o no, Pepito Pérez perdió todo en Bitcoin. Uno siempre escucha, pero si uno le pregunta a la persona, es el conocido de un conocido, ¿no? O sea, algo pasa que uno no conoce a las personas directamente. Yo particularmente invierto en criptomonedas, me parece un activo interesante, me parece que es un activo pues que en este momento vale la pena tener. Yo o sea, dentro de lo riesgoso que es, lo invierto de una manera conservadora, que es comprar un precio y mantenerlo, porque aprendí con Forex que primero no debo poner todo mi dinero ahí y segundo, que es dinero que al final yo estoy no dispuesta a perder, sino que no necesito en el corto plazo. Entonces, no me voy a afanar a retirarlo a un precio que no es, porque le tengo un precio objetivo desde mi claridad como inversionista y no necesito ese dinero al mes siguiente o al día siguiente, que es algo por lo que los latinoamericanos en su afán de tener esto rápido, piensan que invirtiendo en un mes lo sacan el otro y con eso pagan el jardín de los niños, la universidad, la hipoteca y les queda un poquito todavía. Pero realmente cuando uno está invirtiendo es dinero que está específicamente dispuesto para invertir, no para cubrir otras cosas. Entonces, a mí particularmente me encantan las criptomonedas porque soy de un perfil de riesgo alto y le tengo un monto destinado y un precio objetivo. Ya pensaba en una frase que Warren Buffett, que es anticripto, ¿no? Él ha sido abiertamente contrario a esto. Charlie Munger, su brazo derecho, que ya acaba de fallecer hace poco tiempo también, pero ahorita que utilizabas la palabra de holdear, ¿no? De mantener. Warren dice que el mercado, los mercados financieros es el lugar donde la riqueza pasa de los impacientes a manos de los pacientes. El inversionista paciente acaba siempre teniendo mejores retornos. La gente que hace trading, a la que yo respeto mucho, tengo muchos amigos en el medio, tienen a lo mejor la capacidad, el tiempo, el conocimiento, la logística, hay que tener infraestructura, ¿no? Hay que pagar algunas terminales, algunos programas, etcétera, etcétera. Bueno, pues ahí aplica que ciertas personas con todo esto, con todas estas variables reunidas, pueden hacer entradas y salidas eficientes, rápidas, exitosas. Pero no todo el mundo es bueno para hacer trading. Me parece De que también acuerdo. es muy importante como inversionistas definir para qué somos buenos y para qué no somos, ¿no? Y en medida de ese ejercicio de introspección, de autocrítica, determinar cómo vamos a invertir, ¿correcto? De acuerdo, de acuerdo. Y es que al final hay que tener en cuenta que uno invierte para mejorar su calidad de vida, no para ir en detrimento de ella. Y eso me pasaba mucho con Forex, que yo estaba obsesionada porque estaba siendo yo una inversionista vengativa, en donde decía, listo, sí, en la hora de apertura de las 9 de la mañana, que se mueve con ciertas noticias el mercado, no fue, entonces me voy a conectar cuando abra el mercado asiático, que era a las 3 de la mañana. Pero yo en ese momento estaba en la universidad, entonces terminaba trabajos como buen universitario, 11, 12 de la noche, dormía 3 horas, me levantaba a las 3, lloraba el mercado de 3 a 4 y luego de 4 a 6 dormida para levantarme otra vez a la universidad. Hasta que en un punto yo dije, bueno, en realidad no fue a las buenas, como les dije, que me la cuenta, pero haciendo un ejercicio retrospectivo yo pensaba, creo que este no es mi tipo ni de activo o tengo que segmentar muy bien en qué mercados quiero invertir
que no me haga perder mi ciclo circadiano, ¿no? Del sueño, o que me vaya en detrimento de mi salud, ahorita que hablábamos que eso es muy importante. Y siento que hay mercados para cada una de las personas y creo que es muy optimista pensar que uno puede abarcar todos, sobre todo porque siento que a veces se ha malinterpretado un poco el término de la diversificación, porque pensamos que es tener muy poquito en muchísimos mercados y ya está tan atomizado que no vemos realmente unos retornos interesantes para nosotros mismos en ninguno de los activos que invertimos. Siento que hay que tener una alineación no solamente en perfil de riesgo, en el monto del capital, sino también en los valores de uno. Por ejemplo, conocí a una persona que me decía, no voy a invertir en Facebook porque es que Mark Zuckerberg me roba los datos y aunque yo haya visto que puede ser una buena empresa para entrar, no puedo, o sea, va en contravía con lo que yo soy. Entonces, claro, uno escoge un mercado accionario, pero si no le gustan las acciones, ¿por qué te vas a hacer ese mal de invertir en algo con lo que no estés de acuerdo con la filosofía, con el CEO? Hay que encontrar algo que esté alineado con uno, sobre todo para que uno disfrute esta actividad de leer, de analizar las gráficas y que sea con empresas o mercados con los que uno esté pues ampliamente de acuerdo y que le guste. De otra manera, vamos a ir en contravía y no va a estar alineado realmente con lo que uno quiere. Creo que es súper importante lo que dices, Edgar, de mirar qué tipo de inversionista soy y a qué mercados le quiero apuntar. En Estados Unidos hay fondos de inversión que dentro de su cartera de valores contienen acciones de empresas, por ejemplo, ESG, socialmente responsables, ¿no? Que hacen bien las cosas, pero también hay fondos de inversión que en el estomaguito tienen acciones de empresas que controlan casinos, por ejemplo, o que fabrican armamento. O sea, hay fondos de inversión malos, por decirlo de alguna forma, ¿no? O sea, Sí, malos sí. entre comillas, ¿no? Apegándose a la filosofía moral de cada persona. Y como mencionas, ¿no? Cada quien puede identificarse con algo que le llame la atención para invertir, algo que le llame la atención. Eh, una de mis herramientas más importantes cuando yo platico con jóvenes, Karen, y que no tienen este aliciente por invertir, es un poquito ver que a lo mejor están escribiendo en la computadora o están en el teléfono y les digo, oye, ¿cuánto tiempo tienes con tu marca de teléfono? Y ya me dicen, no, pues tanto, ¿y por qué la tienes? Pues porque hace muy buen teléfono y bla, bla. Oye, y si tanto te gusta tu teléfono, tu marca de teléfono, ¿no te gustaría ser socio de la empresa que fabricó tu teléfono? Lo mismo con tu computadora, lo mismo con la marca de tenis que tienes. O sea, me parece que un poco tratar de que los más jóvenes se identifiquen con el mercado de valores, es que se identifiquen consigo mismos, ¿no? Sí, así es. Y creo que eso es lo más importante, que vean una parte de sus valores y de las personas que son en los activos que van a invertir. Por eso, por ejemplo, una generación como la mía está muy pendiente y la que viene también de, oiga, quiero una empresa que no contamine el planeta, ¿no? Por ejemplo, o una empresa que yo sepa que no está explotando a una población vulnerable o que no está deforestando. Y de hecho, pues hay varios ejemplos de personas que solo invierten, por ejemplo, en empresas que estén bajo el ESG que mencionabas ahora, porque saben que tienen unas prácticas pues responsables. Y que puedan de todas maneras también entender que pues las empresas también se pueden equivocar porque están en manos de dirigentes, claramente, que son humanos y que se pueden equivocar. De todas maneras, creo que entre más conciencia uno tenga o en el grueso de la compañía le guste, pues estaríamos como hablando de algo que va a ser sostenible en el tiempo, sobre todo. Creo que esa es la palabra, que sea a largo plazo. Sí, sí, Warren también tenía una frase que decía, invierte en empresas que puedan ser dirigidas por algún idiota, por algún tonto, algo así, porque algún día un tonto o un idiota las va a dirigir. Entonces, el modelo de negocio tiene que ser tan bueno, tan sostenible en el largo plazo, que sea anti mala gestión. Y bueno, uno voltea a ver la cartera de valores que ha tenido Warren a lo largo de su vida y encuentra una empresa como Coca-Cola, ¿no? Por ejemplo, o sea, vamos, hay empresas que pueden quebrar en el mundo, pero yo creo que entre las 10 que yo en mi top tendría de las inquebrables, pues sería Coca-Cola, ¿no? Como Coca-Cola. En México, por ejemplo, está el lugar en donde más el refresco de cola se consume. Es un estado Increíble. llamado Chiapas, que además es un estado muy pobre. Es un estado del sur del país en donde el consumo de refresco de cola es más alto que en Estados Unidos, por ejemplo, donde uno pensaría que a través de un McDonald's que se ofrece el refresco, o no sé, pues aquí lo tenemos. Karen, y a lo largo de esta curva de la formación de tu personaje o de tu alter ego, ¿no? Hace ratito dijiste
inversionista vengadora, y me gustó como para que existiera un cómic, ya lo tienes registrado, chécale copyright, ¿no? La inversionista vengadora, ¿no? Y que alguien está bueno, ¿no? Que conste que aquí se inauguró el personaje. Te doy Oye, créditos. listo, va, gracias. Oye, a ver, en esta curva formativa que tuviste, que has tenido, ¿cuál fue tu mayor acierto y cuál fue tu mayor error? Listo. Bueno, esa pregunta retrospectiva es interesante porque uno lo hace pues mirarse hacia adentro, que creo que es un ejercicio valioso que todo el mundo debería hacer. Uno reflexiona sobre las cosas que le pasan y es como, ah, sí, me pasó esto, bueno, qué triste. Pero lo que yo intento hacer es qué me gustó, sobre todo al cierre de año, de este año y qué no quiero repetir para el siguiente. Y de hecho dentro de eso está como clientes con los que jamás volvería a trabajar, por ejemplo, o algún tipo de campaña, por ejemplo, que no volvería a aceptar, o por ejemplo, no, ya voy a dejar de trabajar los fines de semana, o sea, como que hago unos pactos conmigo misma por escrito para no volver a repetir. Y asimismo me ha pasado con las inversiones. Creo que un gran acierto, y va a sonar muy clichésudo porque estamos hablando de educación financiera, pero es haberme educado financieramente para conocer otros mercados y otras posibilidades que, como lo hablábamos hace un momento, Edgar, permitan que uno se refleje en las inversiones. Y, por ejemplo, he encontrado en el mercado accionario, que es un mercado que me gusta mucho, que me parece que es menos nervioso y que no tengo que estar, digamos, en mi estrategia de inversión como pegada al mercado para saber qué es lo que está pasando porque yo invierto a más largo plazo. Entonces, creo que uno de los aciertos en definitiva ha sido educarme financieramente, pero sobre todo también, y eso sí también me lo dejó el Forex, colocar un take profit y un stop loss, como diríamos en trading. Es decir, yo sé que voy a tomar ganancias en este precio objetivo, que me ha pasado con Bitcoin, por ejemplo, que uno dice, uy, yo creo que va a subir un poquito más y me espero, y luego baja y digo, ah, bueno, ya igual lo voy a volver a esperar. Pero uno debería tener en su precio objetivo y tomar ahí las ganancias. Creo que ese es también un concepto muy interesante para que uno lo pueda aplicar e incluso creo que también aplica como para otro tipo de cosas que no son financieras, como cuál es mi paso o mi siguiente objetivo. Un gran acierto, educarse financieramente, alinearme con un mercado que me guste y que me represente. Y siento yo que haber sido persistente en temas de inversión del tiempo. Cuando uno es joven, dice, yo tengo plata para invertir, pero uno tiene uno de los más grandes recursos que es el tiempo al final. ¿Y a qué le estás dedicando el tiempo? ¿No? A ver cosas en redes sociales, que está bien, o realmente hacer un ejercicio de observación, a ver qué es la tendencia que se está moviendo, qué es lo que falta en la familia, en el barrio, en la comunidad, algo que me pueda inventar, algo en lo que pueda emprender, como dedicarse a observar en todo el sentido de la palabra. Y creo que combinado con la persistencia uno puede sacar de ahí cosas muy interesantes, que fue por lo menos algo que me pasó a mí hace 11 años, que no habían muchas personas generando contenido de finanzas. Y un desacierto, también lo comenté hace un momento, pero es creer en gurús de las inversiones, un poco porque uno es joven y se deja de deslumbrar por cosas que ve y que cree que son absolutamente ciertas. No practicar en una cuenta demo lo suficiente si estamos hablando como del tema de trading netamente. Y lo tercero es, no lo baso en esto, pero no hacerle caso como a la intuición de uno. Uno a veces sabe con qué personas tal vez no se debería relacionar o de pronto qué activo como que le parece raro o alguna plataforma como que no tiene mucha información. Ese es como un gran desacierto, como que yo sé en el fondo tal vez que no, pero igual lo hago por darle el chance y luego es como yo tenía razón y mi intuición no me fallaba. Sin embargo, no estoy diciendo que tomen decisiones de inversión por intuición, pero sí como que si hay algo que con uno no resuena, pues hay que entrarlo a doble revisar. Creería yo que esos son como mis grandes aprendizajes. Eh, el mexicano, y ahorita tú me dirás si allá también en Colombia atravesaron por lo mismo durante la pandemia, no solía tener en su esfera una inversión, destinar dinero para un fondo de contingencia. Sí. A mí me pasó en una entrevista de radio que estábamos hablando, era pandemia, la parte más complicada, por ahí de junio, julio de hace 4 años. Aquí en México se cerró todo, ¿no? Me imagino que en todo el mundo, ¿no? Pero bueno, pues desde casa hablaba yo un poquito de la necesidad de ahorrar. Y entonces por ahí una llamada telefónica de una señora quejándose amargamente de que había perdido el empleo, de que en su casa, círculo cercano, también había visto
pues disminuido su ingreso, la enfermedad, todo mal. Y ella decía, ¿cómo se atreve usted a pedir que la gente ahorre en este contexto? Y ahí yo dije, ella tiene razón, pero esto es como cuando vas manejando y das un volantazo, chocas, te estampaste contra el árbol, todo bien, tu carro pérdida total. Y abres la guantera y no hay una hojita que dice seguro de carro. Bueno, el seguro no es para cuando chocaste. El seguro lo contratas antes de que pase la desgracia. Y Correcto. entonces creo que una de las grandes moralejas de la pandemia fue que la gente aprendiera que en efecto debo de tener mi ahorro, mi gestión patrimonial para la educación de Iñaki, para la jubilación de Karen, para cambiar, para el enganche de la casa en 3 4 años. Pero si llega una pandemia o me enfermo o puede empezar mil cosas, debe de haber dinero ahí porque dicen que los bienes son para remediar los males, ¿correcto? Estoy de acuerdo contigo y uno debería ahorrar es antes de que suceda por lo que uno ahorró. He escuchado incluso como algunas premisas de que uno no debería tener un fondo de emergencia y esto de expertos en finanzas personales. Yo no debo tener un fondo de emergencia porque lo que atraigo son desgracias. Y yo digo, pero, o sea, no es algo que, es decir, sí, yo creo en el tema de las energías, pero ¿cómo vas a decir que no ahorres para una emergencia porque las vas a traer? Me parece que eso es como un consejo, una recomendación súper peligrosa, porque si no lo tienes e igual pasa, sea por energías o no, pues te vas a quedar sin ambas cosas y lo que va a pasar es que te vas a endeudar para resolver esta emergencia y te quedas con la emergencia y con la deuda. Sobre todo si la emergencia se trata de que te despidieron de tu trabajo o te pasó algo que te incapacita para trabajar. Entonces, yo sí estoy de acuerdo con tener un colchón de emergencias y ponerlo con ese título para que uno sea consciente de que puede estar tranquilo si algo malo llega a suceder. Y para mí ese fondo de emergencias debería ser mínimo de 4 meses de tus gastos básicos. O sea, de lo que gastes ya sea en el arriendo o en el crédito hipotecario o en la renta, creo que se conoce en México, de la alimentación e incluso yo incluiría ahí el Internet, porque es una de las herramientas más poderosas que tenemos para seguir conectados con el mercado laboral o con lo que estamos haciendo como emprendedores. Yo sí siento que hay que ahorrar, hay personas que satanizan el ahorro porque hablan de la inflación o que ahorrar es como que uno no debería ahorrar sino invertir. Y aquí yo siento que en cierto sentido se puede ahorrar e invertir al tiempo. Y en Colombia, sobre todo una academia que sigo mucho de personas muy serias que se llama Investopi, se inventó un término que me encanta que es el inverahorro. Y es claro, yo puedo ir ahorrando mientras invierto, que es una cosa aparte del fondo de emergencias, claro, pero no le estoy perdiendo a la inflación y tengo ese dinero como pues trabajándole un poquito al interés compuesto. Pero el fondo de emergencias sí me parece definitivo y siento que ninguno está exento de que pueda pasar. De hecho, ayer que tuve un panel con el Centro de Estudios Económicos de la NIF, que es como un centro muy serio en Colombia en cuanto a estudios académicos relacionados con economía, una experta en seguros, Beatriz se llamaba ella, Vega, nos decía que en Europa, por ejemplo, todo el mundo tiene un seguro, no porque sea voluntario, sino porque es obligatorio. O sea, si tú vas a comprar un celular, hay seguro. Si vas a comprar un carro, hay seguro. O sea, ya te lo meten en el precio, tú no alcanzas a discernir muy bien, pero por eso es que todo el mundo está asegurado y no se endeudan para contrarrestar emergencias. Caso contrario en Latinoamérica que dice, ¿quiere el seguro o no? Y uno siempre piensa en el corto plazo, no, yo para qué seguro me ahorro esa plata y mira tu choque en el árbol con el carro. Entonces, me parece que ahí necesitamos mucho de economía del comportamiento con este concepto que tiene Richard Thaler de los empujoncitos y sí creo que las instituciones, por ejemplo, tienen un rol muy importante de guiar un poco a las personas de cómo deberían cuidar sus finanzas con productos, por ejemplo, que ya contemplen esto. Porque si a uno le ponen a tomar la decisión, uno no es racional y no la va a tomar con relación al seguro. Claro, claro. Es que la gestión patrimonial, la inversión, es pensar en lo mejor, pero estar preparados para lo peor. O sea, es esa dualidad que a veces, como dices, no alcanzamos a discernir, ¿no? La gestión de riesgos siempre debe de ser el punto de partida de cualquier gestión patrimonial. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Y en base a ese hecho,
a ese evento de cola, como dice Taleb, es entonces a partir de donde todo lo construimos. ¿Qué es lo peor que puede suceder? Bueno, en la gestión de portafolios de fondos aquí en México, utilizamos un indicador que se llama VAR, no bar de ir a echar trago, valor en riesgo, Qué es la lástima. máxima pérdida esperada de un portafolio de inversión en un periodo de tiempo determinado con un nivel de confianza muy alto, el 95%, que le dice a la gente cuánto es lo máximo que puede perder, cuánto es lo máximo que ha perdido ese portafolio en un día. Si el fondo vale 100 pesos y tiene un VAR de 2%, y lo más que puede perder, lo más que ha perdido históricamente ese portafolio en un día son 2 pesos. Si hay el inversionista sobre eso, ya sabe a qué se está metiendo. El tema es que a veces no sabemos en qué nos metemos, y hay una frase que mi papá utiliza mucho, y es: no te metas en algo de lo que no te sepa salir, ¿no? Y eso aplica para todo en la vida, para lo Sí, que de le digas. acuerdo. Y, Total. y me parece que no la tenemos tan incorporada. Son eventos que a veces no tenemos incorporados, pero esos eventos nos marcan. A ti, Karen, a la mayoría de nosotros, nos marca una persona o un evento en nuestra vida. ¿A Ujú. ti qué te marcó? Yo diría que ver cómo puntualmente mis papás se relacionaban con el dinero. A mí me marcó no tener a mi mamá muy presente en la infancia porque tenía que salir a trabajar y un trabajo no era suficiente, entonces tenía dos. Entonces ella me veía creciendo en la cama, o sea, como que se despedía por la mañana de mí del colegio y cuando llegaba por la noche. Y al otro día me veía un poquito más grande, creo yo. Entonces ella trabajaba, es enfermera, profesional de la salud, entonces trabajaba en urgencias en un hospital aquí en Bogotá y por la noche atendía consultas de emergencias a través de un call center. Entonces los horarios de ella eran pues bastante complejos y yo la veía tal vez un par de horas al día cuando no estaba durmiendo y pues uno no la podía molestar porque cómo la voy a hacer levantar, entonces cuidado con el ruido. Creo que eso me marcó y ver a mi papá poniéndose la camiseta, como decimos en Colombia, intentando emprender pues en un país como Colombia. Él finalmente logra sacar con éxito su empresa, ahorita es un empresario muy exitoso, pero en esa infancia él estaba en eso, buscando a qué se iba a dedicar, emprendiendo, con los zapatos, pues con la suela muy desgastada, con el carro que casi no funcionaba. Entonces, como que ver ese esfuerzo y esa persistencia por parte de mis papás fue algo que después de adolescente me hizo crear también el canal de YouTube, para decir, bueno, ojalá que todo este esfuerzo, que no es meritorio porque el trabajo dignifica muchísimo, no se pierda en, por ejemplo, caprichos momentáneos o en malas decisiones financieras, porque es realmente una lástima. Entonces, yo siento que esa infancia y esa relación con el dinero de mis papás puntualmente fue algo que me marcó muchísimo, tanto así que yo creo que toda la vida uno se va a acordar de eventos como esos. Oye, ¿y qué libros, ya sea financieros o no financieros, te ayudaron a construirte en lo que hoy eres? Gran pregunta. Bueno, siento que uno de los libros, pues recientes, me lo leí hace más o menos 3 años, pero el de Víctor Frank, que se llama El hombre en búsqueda de sentido, creo que es un gran libro de lo que tú dices, lo peor que uno le podría pasar y es estar, pues obviamente en un holocausto y todo lo que esta persona vivió de perder a su familia y cómo te reconstruyes como humano después de eso. Ese libro me encantó. Ese es un poco más existencial y siento que es para leerlo 2 o 3 veces. Y en el ámbito profesional me marcó muchísimo, bueno, primero en el tema de finanzas personales, Los secretos de la mente millonaria, que hace poco lo volví a leer de T. Harv Eker y que, claro, hay muchas cosas muy vieja guardia y un poco, digamos la palabra, es que a los colombianos nos gusta usar muchos disminutivos, tintico, poquito, pero siento que un discurso muy clasista, ya para como lo estoy viendo ahora, era, los pobres, lo que los pobres hacen para quedarse pobres y lo que los ricos no hacen, que claro, en un primer momento para mí fue un libro muy revelador y que me cambió la perspectiva de cómo veo el dinero, pero que leyéndolo nuevamente con otros ojos yo dije, como es un poco agresivo ese discurso. Sin embargo, debo admitir que en el primer momento que lo leí, más o menos cuando tenía 15 años, pues sí fue muy revelador para mí. Y de mi profesionalidad o de mi profesión actualmente, ando encuentadísima con un libro que se llama La Semana Laboral de 4 horas, que lo repito en cada espacio que puedo,
porque me parece que es un libro que funciona mucho para los emprendedores, sobre todo cuando están intentando salirse del organigrama, no estar en la cabeza, sino estar por fuera para dedicarse a otras cosas y a disfrutar de la vida. Y Tim Ferriss es un gran autor bueno, explica de manera muy clara y sobre todo muy accionable las cosas que uno debería hacer para optimizar su tiempo. Que ese libro me raya la cabeza porque no todo lo he logrado aplicar, aunque lo he intentado, entonces es un poco frustrante, pero sí es un libro que siempre recomiendo y que creo que si uno es emprendedor o está en este tema de optimizar el tiempo, debería leer. Estaba pensando en que un buen libro de educación financiera podría ser El coronel no tiene quien le escriba, que es un libro del Gabo, y luego aquí en México se hizo la película. Y es que la historia trata sobre un personaje que es un coronel que vive con su esposa, una viejita, en un entorno de miseria, y en donde se queda esperando toda la vida una jubilación que el Estado nunca le acaba pagando, ¿no? Entonces, todo tiene que ver con eso, con un gallo que tiene ahí en su patio, y que transmite esa melancolía, esa tristeza, ese caldo de tragedia que la mayoría de gente en América Latina va a enfrentar por su escasa cultura de ahorro, por su escasa cultura de inversión, de visión de largo plazo. Me parece que es un libro que identifica muy bien los matices financieros, económicos de la gente mayor, de la gente muy mayor en nuestro continente. Entonces, bueno, pues no en ningún momento libro del Universal Gabo. Karen, se ha ido rapidísimo, ya casi una hora que hemos aprovechado muy bien, pero siempre antes de concluir esta plática, me gustaría preguntarte que le dijeras a la gente un consejo, ojo, de qué no hacer financieramente para que le vaya bien, qué no debe de hacer para que le vaya bien. Listo, ¿qué no debe de hacer para que le vaya bien? Lo que no debería hacer es gratificarse instantáneamente con el dinero que le llegue. Siento que una de las claves de tener como un dinero que uno pueda disponer de una manera más consciente es no caer de pronto en esos caprichos o antojos, como le decimos en Colombia, de me llega el dinero y yo me lo merezco, para eso trabajo, tú solo vives una vez, ¿no? Estos dichos que tenemos muy interiorizados, no solamente en Colombia, sino en Sí, acá Latinoamérica. también, Entonces, o sea, yo te escuchaba y sí, escucho a mucha gente que me rodea. sí, para eso trabajo, es una de esas. Y yo les pregunto, ¿en serio para eso trabajas? ¿Para pagar deudas? ¿Para estar estresado a fin de mes siempre? No, no sabía, un poco a modo de, pues sí, como acercar en cuenta de esto. Entonces, postergar lo que más se pueda en la gratificación, esa sería como una de las recomendaciones, es decir, no gastarse la plata inmediatamente. Y siento yo que empezarse a educar desde ya. Uno siempre cree como que a inicio del mes o tal vez el otro semestre o cuando me paguen empiezo a leer sobre mis finanzas. Y la verdad es que todo el mundo sabe qué tiene que hacer con relación a su dinero y no hay que ser un experto financiero para saberlo. Todo el mundo sabe que es importante ahorrar, que hay que invertir, que hay que diversificar, que hay que tener un nivel moderado de deuda, pero el chiste está en efectivamente ejecutar bajo una estrategia esas cosas que ya sabemos que tenemos que hacer. Entonces, ayúdense de las herramientas tecnológicas que tenemos, por ejemplo, los débitos automáticos, las maneras que tenemos para invertir de manera formal y dentro del sistema, cosas que nos permitan llevar mejor un control de nuestras finanzas, entenderlas, apasionarse incluso por el tema, porque sabemos que la recompensa a futuro va a ser que voy a estar tranquilo, que voy a tener bienestar financiero y sobre todo que voy a lograr mi máximo potencial de ayudar a otras personas, de pasar más tiempo con los que queremos. Así que la invitación es a que hagan un real ejercicio de observación de qué les falta mejorar en sus finanzas y que no intenten comerse el elefante completo, sino de a pedacitos. Si yo soy muy buena ahorrando, pero no sé en qué invertir, bueno, escúchense un podcast de inversión como este de Edgar y Rankia, de Invirtiendo y Entendiendo. O, por ejemplo, si yo nunca he logrado ahorrar,
¿cómo es que empiezo a ahorrar desde el principio? O si yo soy un joven que estoy buscando mi primer trabajo, montando un emprendimiento, escuchen a referentes de emprendimiento, no intenten mejorar sus finanzas de manera completa de la noche a la mañana, sino tengan este paso a paso lógico que en el fondo de nuestros corazones uno sabe qué es lo que tiene que hacer primero. Pero la magia y el cambio está en la ejecución, así que una invitación muy especial a que ejecuten con pequeñas tareas, una vez a la semana o una vez cada 2 semanas, y verán cómo progresivamente sus finanzas van mejorando. Sí, ahorita que decías esto, se me vino a la mente un artículo que escribí hace un rato. Tengo una columna en la revista Foros México, se llama Confidente de Inversiones, mi columna, Qué y chévere. el título de la columna era ¿por qué procrastinamos al invertir? Y uno de los puntos más importantes es porque tenemos sentimiento de culpa, porque sabemos que hemos hecho malas cosas. Entonces, un poco sensación de decidir qué voy a empezar a hacer, tiene primero con identificar que he metido la pata muchísimas veces. Si la gente un poco renuncia a este cambio porque es aceptar que se ha equivocado. Y hay mucha gente que le cuesta trabajo, ¿no? Este ejercicio de aceptación, de introspección, de darse cuenta, de aceptar que pues, ha metido la pata en algo muy importante que es la gestión patrimonial de la que hemos hablado aquí ya durante una hora, mi querida Karen. Karen, ya para concluir, yo te pediría que nos dijeras en dónde te podemos encontrar, tus redes sociales, y también que en tu experiencia que ya viviste una Rankia Markets, le dijeras a la gente por qué debería de asistir en la próxima Rankia Markets que vamos a tener en octubre, el 3 de octubre de este año aquí en la Ciudad de México. Maravillosa pregunta y te agradezco mucho por preguntarme en mis redes sociales. Ustedes me encuentran en todo lado como @Karen Suárez, así como están viendo aquí en este letrerito. Y en Spotify me encuentran como Finanzas y Andanzas, en donde nos dedicamos a entrevistar a personajes top del mundo corporativo. De hecho, tuve el honor de entrevistar en el último episodio de la temporada 1 a David Vélez, que es el hombre más rico de Colombia y creador de uno, pues, del neobanco más grande del mundo, si excluimos el mercado asiático. Así que si ustedes quieren ver como personas top digamos fuera de serie, ahí en Finanzas y Andanzas lo van a encontrar en Spotify, y de resto en todas mis redes sociales como Karen Suárez, ese Karen es con M. ¿Y por qué asistir a un Rankia Markets? Bueno, primero es una oportunidad para conectar, como dije, con otros profesionales y personas que están en nuestra misma sintonía e interesados en el mundo de las inversiones, bajo una lupa de academia y de seriedad. O sea, los ponentes que ustedes van a ver ahí no son vendehumos, ni personas que van a estar en un Ferrari como diciéndote, mira, invierte en esto, sino realmente actores del mercado que están bajo un marco regulatorio, bajo un marco académico, y también personas que conocen mucho del mundo de las inversiones y que lo pueden orientar a uno de una manera muy amable y muy sencilla sobre cuál debería ser el paso a paso para invertir. Adicionalmente, porque van a tener concentrado en un mismo mercado pues muchas plataformas de inversión que tienen además el sello de revisión de Rankia, que ustedes saben que es una plataforma muy seria, así que van a encontrar como un marketplace en vivo y en directo para que ustedes revisen cuáles son las mejores plataformas, las mejores opciones de inversión, y finalmente den ese paso para invertir. Y bueno, para hacer networking, que finalmente es lo que nutre mucho el camino que uno va tomando en el futuro y las personas con las que se relacionan. Yo, por ejemplo, tuve la dicha de ir con Edgar y bueno, todas las personas que asistimos a Lucha Libre, que me pareció una experiencia maravillosa, y yo nunca pensé, bueno, si voy a Rankia es porque seguro conoceré esto y luego la cultura mexicana. No, eso va pasando, pero todo eso se lo encuentran si toman la decisión de ir a Rankia Markets, así que esperamos de verdad pues verles allá. Qué bien, mi querida Karen, me gustó mucho cómo lo compartiste, la oportunidad de conocernos. Y bueno, pues aquí han conocido a Karen, la tenía en el radar, ahora ya la tiene, sabe que tiene que seguirla. Y a toda la gente que sigue de forma recurrente este podcast, le pido de siempre que le den arriba, que lo compartan, que lo comenten, porque en Rankia los ayudamos a tomar mejores decisiones de inversión. Y yo pues te agradezco muchísimo, Karen, el tiempo. Rankia es y siempre será tu casa. Gracias, Edgar, por esta increíble conversación que tuvimos, y a las personas que nos acompañaron esta hora larguita, gracias también por permanecer aquí. Listo, que tengan felices inversiones.